Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, y aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Explota el escándalo que podría sacar para siempre a Biden de la vida política. Se hace pública una información que compromete al hijo del actual inquilino de la Casa Blanca y es de tal magnitud que puede llevarse puesto a todo el bloque demócrata por varios años y destruir la influencia estadounidense en Europa. En las últimas horas, un popular medio estadounidense reconoció que la información sobre negocios turbios de Hunter Biden entre el 2014 y 2019 es real y existen pruebas contundentes al respecto. Esto podría costarle el prestigio al medio que intentó esconder la información y de llegar a investigarse a fondo el caso, incluso serios problemas legales. El gobierno de Biden está a un paso de quedar expuesto ante el mundo y perder la ya cuestionada influencia que aún posee en Europa. Distintos analistas opinan que una escalada bélica sería una forma de distraer el escándalo internacional. Biden podrá salir con la suya y llevar a Europa a una guerra para ocultar sus negociados ilegales. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En Washington se acaba de confirmar vínculos del hijo del presidente Joe Biden con empresas relacionadas con actividades ilícitas y al desarrollo de productos biológicos de alta peligrosidad. El escándalo es de tal magnitud que los medios occidentales ya no pueden ocultarlo más. Las actividades en las que estaría involucrado Hunter Biden incluyen lavado de dinero, laboratorios de alta complejidad y financiamientos ocultos. Estas actividades habrían sido reveladas a través de mails entre las empresas involucradas y el hijo del presidente. La noticia explotó en medio de una disputa entre republicanos y demócratas. Los medios The Wall Street Journal y The New York Post, de tendencia republicana, están denunciando el ocultamiento de información por parte del periódico The New York Times, de tendencia demócrata. En poco tiempo, el medio de comunicación británico, el Daily Mail, se hizo eco de la noticia. Dicho medio publicó en su página web la confirmación de los mails que involucran al hijo del mandatario estadounidense. Altos rangos de una potencia euroasiática habían hecho público días atrás un esquema de interacción entre las agencias de Estados Unidos y el fondo de inversión Rosmont Seneca, encabezado por Hunter Biden, por lo menos desde el 2014. La inteligencia estadounidense negó rotundamente estas afirmaciones y las calificó de propaganda maliciosa. Sin embargo, las relaciones de Biden, hijo, con la empresa citada, ya habían sido denunciadas por congresistas estadounidenses en relación a empresarios chinos. Por este motivo y sumando a los continuos desaciertos políticos y económicos, la imagen del presidente estadounidense puede sufrir un duro revés a nivel internacional. Esto complicaría a su vez la legitimidad del liderazgo de Washington frente a sus aliados. Tal debilitamiento resultaría catastrófico para la Casa Blanca, puesto que le ha exigido a sus aliados que apliquen sanciones a productos básicos para su subsistencia. Sin margen para prescindir de estos productos, especialmente la energía fósil, los aliados podrían repensar su alianza por presión de sus pueblos. Hasta el momento, el inquilino de la Casa Blanca no ha hecho declaraciones al respecto. Distintos analistas especulan que el gobierno estadounidense apuesta por tapar la noticia, escalando el conflicto en Europa del Este con declaraciones cada vez más hostiles.
Los correos electrónicos de la computadora portátil abandonada de Hunter muestran que ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metabiota, un contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades de origen viral. Los activos biológicos encontrados dentro de las investigaciones de dicha contratista tienen un fuerte potencial pandémico, por lo que podrían ser usados intencionalmente, según se desprende de los mails citados. El hijo del presidente Biden también habría facilitado los contactos de la empresa Metabiota con la empresa de gas Burisma, muy cercana al gobierno de Kiev, que ascendió al poder luego del golpe de Estado allá por el 2014. A principios de este año, cuando se conoció el rumor de esta asociación de Hunter Biden con actividades importantes en Kiev, luego del Euromaidan, comenzó una guerra mediática entre quienes desmentían la información y quienes mostraban cada vez más datos al respecto. Uno de los elementos cruciales para demostrar esta información era la computadora de Hunter, que aún no aparecía por ningún lado. En los últimos días, el propio diario The New York Times admitió que dicha computadora existe y que está en su poder. Esta situación provocó una campaña por parte de otros medios para que se retire el premio Pulitzer, obtenido por el medio en el último tiempo. La manipulación de información crucial para el pueblo estadounidense es un tema de extrema gravedad. Esta situación está escalando cada vez más fuerte en los medios occidentales, y ya no hay forma de pararlo. La demora por parte de la administración Biden para responder oficialmente a esta gravísima situación solo incrementa las dudas sobre su gobierno. La situación se agrava aún más cuando los mails indican que la empresa Metabiota habría trabajado para Black & Veatch, un contratista de defensa estadounidense con estrechos vínculos con las agencias de inteligencia de la Casa Blanca. Se estima que Hunter Biden habría facilitado la inversión de $500,000 a través de su fondo de inversión para la empresa en cuestión. En esta inversión estaría comprometido también gigantes como Goldman Sachs. Incluso el expresidente Donald Trump denunció el hecho en un mitin celebrado en los últimos días en Commerce, a las afueras de Atlanta. Frente a una multitud de sus seguidores, apuntó contra el periódico The New York Times. La semana pasada, el fallido New York Times finalmente admitió que la computadora portátil de Hunter Biden era real. ¿Recuerdan cuando dijeron que todo era un invento de la potencia euroasiática?, dijo el exmandatario con tono burlesco. Es tan malo lo que hicieron que probablemente es ilegal, agregó el expresidente. En ese sentido, Trump afirmó que el periódico se erigió como un defensor de la familia Biden y procuraba ocultar la información hasta después de las legislativas de noviembre. Los correos electrónicos mostraron que Hunter Biden presentó a ejecutivos de Burisma a su padre en el 2015, mientras era vicepresidente, justo antes de que Biden presionara a los funcionarios de Kiev para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la compañía. El grado de injerencia demostrado en esos mails y admitidos como reales por medios que intentaron ocultar la información resulta escalofriante, y todo indica que puede ser solo la punta del iceberg. En los próximos días pueden conocerse más detalles al respecto. Esto es un durísimo golpe para el ya desgastado gobierno de Biden. Sin embargo, no sorprendería a nadie que intente intensificar el conflicto en Europa del Este para distraer la atención. En este caso, solo el pueblo estadounidense y los gobiernos dormidos de Europa podrán detenerlo y ponerle fin a sus planes macabros. Fernando Rueda Rieu es muchísimas cosas, en mi opinión, que no es humilde en este caso, es la realidad, es con toda seguridad el periodista que más sabe de servicios de inteligencia y de servicios de información del mundo de los espías. Si queréis que lo diga de una forma un poquito más morbosa, tiene escritos
cientos, miles de reportajes acerca del asunto, también decenas de libros, hablando no solamente de los servicios de información en nuestro país, sino de las principales agencias del mundo, agencias gubernamentales y también privadas. Es un especialista también en conflictos bélicos y es un especialista en un asunto que ya esbozábamos en cierta medida con Rubén Herrero, nuestro buen amigo profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Políticas de la Complutense, pero al que hoy me quería acercar desde un punto de vista más periodístico, pero más también del ojo experto, como digo, de Fernando. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Periodista Digital Televisión. Hola, Eurico. Pues nada, encantado de estar aquí contigo, como siempre, ya lo sabes. Oye, encantados, el honor es nuestro. Se dice siempre, yo sé que es un tópico, pero bueno, vamos a empezar por los tópicos y de lo general vamos pasando, Fernando, a lo particular. Se dice siempre que la primera víctima en las guerras, por encima, por supuesto, de las pérdidas de vidas humanas, de los heridos, de los desplazados, como se habla ahora eufemísticamente de los refugiados, de esos, pues no sé, podrían llegar hasta ser 10 millones de pobres gentes que han sido o expulsadas violentamente de sus casas, en algunos casos han tenido que dejar a su familia, hasta directamente los que han tenido que huir del país, básicamente para que no les maten, las cosas como son, ¿no? Pero la primera víctima, aparte de las obvias, en toda guerra, en todo conflicto bélico, es la verdad, es la información. ¿Cuánto hay de propaganda, en tu opinión, Fernando, que ya has visto unas cuantas de estas, y cuánto de contrapropaganda, cuánto de información, cuánto de desinformación? Y, sobre todo, me refiero a un mainstream que ahora no voy a centrarlo solamente en los pro-Putin, también voy a centrarlo en los que acríticamente ahora mismo están de parte, bueno, del país que en realidad ha sido invadido, las cosas como son, que es Ucrania, pero es llamativo que hasta en el metro ya, cuando bajas a las 8 de la mañana para ir a tu puesto de trabajo, todo el mundo, desde hace 15 días o 3 semanas o un mes, gentes que no sabían, con todo el cariño del mundo antes, ni dónde estaba Ucrania en el mapa, pues son completamente expertos en geopolítica y te explican lo que tiene Putin y la estrategia de Putin en la cabeza y lo que tienen que hacer los ucranianos para resistir, etcétera, etcétera. Y todo a través de 4 tweets leídos en las redes sociales. Información, manipulación, propaganda y contrapropaganda, Fernando. Vamos a ver, si nos limitamos a narrar lo que está ocurriendo, que yo creo que es muy importante para luego poder sacar opiniones, lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que ocurre en todos los conflictos bélicos, lo que ocurre en todas las guerras, es que la verdad es lo primero que pierde, es lo primero que sale por la ventana huyendo. Y lo hacen siempre los dos bandos. Esto es lo que se llama la propaganda de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los nazis narraban la batalla a sus seguidores, diciéndoles básicamente que cuando ganaban arrasando, y cuando perdían estaban ahí, ¿no? Y los aliados hacían exactamente lo mismo. De ahí esa imagen pública e internacional que adquirió la BBC en la Segunda Guerra Mundial, que era la que contaba a los que estaban rodeados de nazis, les contaban lo que estaban pasando, pero nunca les contaban exactamente lo que estaba pasando porque eran optimistas, digamos. Ahora mismo lo que está ocurriendo es muy simple. Putin, de cara a su gente, de cara a los rusos, les está contando unas milongas tremendas. Incluso no le llaman ni siquiera guerra, que el uso de los términos, como tú bien sabes, es determinante para todas estas cosas, ¿no? Correcto. La primera guerra es la del lenguaje. De hecho, obligan a los medios de comunicación, hasta con penas de 15 años de cárcel, Fernando, a referirse a lo que es una guerra como operaciones especiales. Efectivamente. Quiero decir, ellos utilizan y están manipulando ahí, y es verdad que han cerrado, bueno, pues todos los medios occidentales no se ven, etcétera, etcétera. Pero también, para ser justos, hay que decir que en Occidente, que es imposible llevar a cabo una cerrazón informativa tan tremenda, hay que decir que los medios más pro-Putin, los medios rusos, tampoco se pueden escuchar o se pueden leer en Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí alegamos que nos contarían milongas, que posiblemente nos las contarían, ¿no? Pero digamos que al limitar eso estamos
no permitiendo que la gente sepa lo que piensan los rusos, que a mí es lo que más me llama la atención y me gusta, ¿no? No solamente que sepamos lo que nosotros nos van contando, que en parte yo estoy seguro que lo que nos cuentan los ucranianos es lo que más les favorece a ellos, ¿no? Y que los rusos cuentan lo que más les favorece. Y entonces lo mejor es recibir información de unos y de otros. Pero vamos, resumiendo la contestación, ahora mismo es todo lo que estamos leyendo, hay que ponerlo en cuarentena la mayor parte de las informaciones. Papel dentro de estas operaciones de información, de desinformación, de propaganda, de contrapropaganda, de algunos servicios secretos, y no me refiero pues bueno, ahora ya no se llama la KGB, como tú sabes, ¿no? Está desgajado en dos. Ajá. No vamos a liar a nuestra audiencia, pero bueno, de los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Por hacerlo fácil, de la CIA, tal vez del Mossad, ¿no? Que tiene intereses y no menores, que también nos sería muy largo de explicar en esta entrevista o en esta conversación, y de agencias privadas de inteligencia con notables intereses económicos y que sirven a notables intereses económicos y que se están gastando auténticas fortunas que harían chiribitas a los ojos de casi cualquier mortal en introducir un mainstream determinado básico, no ya a través de los medios, sino a través sobre todo de las redes sociales, para, bueno, pues, por ejemplo, blanquear la imagen de Putin o lo contrario, ¿no? Y yo tengo pues noticia más bien de lo primero más que de lo segundo. Está claro que, aunque una sociedad tan polarizada como la española y en general como la sociedad de todo el mundo civilizado solo admite los blancos y los negros y no le gustan los grises, ni le gusta admitir que ni Putin es tan malo, ni los ucranianos son tan buenos, pero esto funciona así. ¿Hasta qué punto hay servicios secretos que están jugando, o servicios de inteligencia, agencias de inteligencia, que creo que es la terminología correcta a la hora de referirse a ellos, que están jugando un papel determinante en todo esto que estamos hablando, Fernando? Vamos a ver, desde el minuto -1, los servicios de inteligencia, la información está jugando algo absolutamente novedoso, un papel novedoso en cualquier guerra. Hay que tener en cuenta que esta es una guerra en la cual el cielo de Moscú hay overbooking de satélites. Hay satélites rusos, hay satélites americanos, hay satélites chinos, alemanes, franceses, italianos, e incluso está pasando por ahí periódicamente el satélite Paz, que es un satélite español. Por lo tanto, ahora es una guerra en la cual tú estás viendo los movimientos de las tropas que están teniendo al minuto los enemigos. Por eso, la CIA en esta ocasión ha anunciado, y todo el mundo ha dicho, ¿qué razón tenía la CIA? Claro que la CIA ha acertado plenamente, porque estaba permanentemente viendo los movimientos de tropas que tenían los rusos. Y los rusos están viendo los movimientos de tropas de los ucranianos. La diferencia es que Ucrania no tiene estas capacidades, pero desde el principio se lo está pasando la CIA y la OTAN. Hay que tener en cuenta que la OTAN tiene un club de inteligencia. Ese club de inteligencia están permanentemente intercambiando información y ahora está eso activado. Es decir, que sabemos exactamente lo que uno sabe, se lo pasa al otro y por lo tanto hacen una inteligencia. Y luego coordinan también las respuestas, coordinan las informaciones que hay que filtrar. Eso que tú dices que es la imagen de Putin o no la imagen de Putin. Esos mensajes que curiosamente empezaron a salir en varios países de esta es la guerra de Putin, ¿no? Sí. Es un mensaje especialmente seleccionado para culpabilizar al presidente ruso de todo lo que estaba pasando y de este sinsentido. Los servicios de inteligencia buscan, por un lado, información, que es por satélites, por infiltrados. Los rusos tienen un montón de infiltrados en territorio de Ucrania, pero luego hacen también, como tú sabes, en esto sin duda mejor que yo, de agentes de influencia, es decir, personas a las cuales se les transmiten unos mensajes que tienen una importancia dentro de la sociedad y que comunican, transmiten esos mensajes.
Me quieres decir que, me consta, pero vamos, me agrada que la conversación transite ahora por este sendero, que los servicios de inteligencia se gastan, bueno, si a la gente le gustan más las palabras duras, diré que pagan, no sobornan, pagan sus servicios a periodistas, a influencers, a determinados políticos, porque defiendan unos intereses u otros. El otro día hablábamos con mi amigo el coronel de Infantería y de Inteligencia, Diego Camacho, acerca del lobby hispano-marroquí, o del lobby marroquí en España, mejor dicho, y la pasta que se gastaban los marroquíes en, bueno, pues, en untar las cosas como son a periodistas, a políticos y a personas que tienen un perfil público. Eso es así, eso funciona así. Yo me asomo a las redes todos los días y escucho determinadas tertulias en radio y en televisión y escucho algún discurso y algún mensaje en sede parlamentaria que, hombre, me induce, me lleva al convencimiento absoluto de que eso es así. Y algo más, hemos hablado de la CIA y de la KGB, Fernando. El Mossad, los judíos, el Estado de Israel, a lo mejor me dices que no tiene ninguno, ¿tiene algún interés en esta guerra? Hombre, aquí siempre, todos los países tienen siempre intereses. Estamos en una geopolítica en el cual a todos les interesa por un motivo o por otro, ¿no? En realidad Estados Unidos está lejos, tan lejos, y parece como que no le interesará nada. Y mira por dónde ahora resulta que se van a forrar vendiéndonos gas, ¿no? Y haciendo otras cosas. Es decir, aunque estén muy lejos, siempre hay determinadas influencias, ¿no? Israel tiene buenas relaciones, curiosamente, con Rusia en determinados aspectos. Muy buenas. Y ellos están en ese combate. ¿Qué es lo que pasa? Que el centro de su combate ahora mismo no es este. El centro de su combate es lo que han conseguido en Marruecos, ¿no? Ya que has mencionado Marruecos, ¿no? Uh-huh. Es decir, parte de lo que nos está pasando en Marruecos es culpa de los judíos, porque de Israel, vamos. ¿Por qué? Pues porque Israel llegó a un acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos presionó a Marruecos para que reconociera a Israel. Y entonces Marruecos dijo, sí, yo reconozco a Israel, pero a cambio yo quiero que tú reconozcas que es mío el Sáhara, ¿no? De hecho, son los acuerdos de lo más extraño que funcionan por ahí. Y entonces Israel, si puede coger algo, si puede beneficiarse, si puede sacar algo, sin ninguna duda que lo va a hacer. Está claro, pues oye, lo has explicado de verdad en 1 minuto y medio, no sé si ha llegado, y yo creo que te ha entendido todo el mundo. Hacía muchos años que no oía una explicación de un tema que puede llegar a resultar relativamente complejo y abstruso, y uniendo todos los puntos y al final cerrando el círculo. ¿Tú crees que esta va a ser una guerra larga, Fernando? Porque Putin se prometía, yo creo, un paseo militar, ¿no? Tomar Kiev, pues no sé, en horas 48, en horas 72, pero no sé si el mantra oficial también, que es un poco propagandístico y que repiten como loros todos los portavoces de la Unión Europea, desde Josep Borrell hasta la señora Ursula von der Leyen, el canciller alemán, el propio presidente norteamericano y tal, el presidente español, Pedro Sánchez, ensalzando la resistencia, que está bien, ensalzar la resistencia al pueblo ucraniano, algo de eso hay evidentemente. Tal vez algo de torpeza en la táctica militar, no lo sé, de los generales del ejército ruso, que no contaban pues con que sus tanques se iban a ver físicamente embarrados, no metafóricamente, sino físicamente embarrados, y que, en fin, pues llevamos ya 4 o 5 semanas casi de guerra y lo que te rondaré, Marena. ¿Tú crees que esto va a ser una guerra larga, Fernando? Yo no tengo ni idea. Yo creo que va para largo, ¿no? Yo analizaría algunos factores, ¿no? A mí me extrañó muchísimo que 2 o 3 días antes de que empezara la guerra, Putin humillara públicamente al jefe del SVR, del servicio secreto ruso, a Sergei Naryshkin. Correcto. No solamente que lo humillara, sino que lo distribuyeran inmediatamente por las imágenes, por las redes sociales, por tanto, por todo el mundo. Cuando un presidente humilla a la persona que, digamos, básicamente, que es la que le puede dar el poder, los espías en todo el mundo, es porque ha pasado algo que no sabemos
y que a él le ha producido dudas. Yo creo que Putin, por lo que sea, tanto con su servicio secreto como con sus generales, está teniendo verdaderos problemas. Está verdaderamente cabreado con ellos. Y si está cabreado es porque las cosas no van mal. Vamos a hablar en plata, Fernando. ¿Tú crees que están rotos? Bueno, rotos, hombre, rotos no, evidentemente, porque entonces sería un suicidio para las autoridades y para el gobierno ruso y para su propio ejército. Pero que están tan deterioradas y tan seriamente dañadas la relación entre la cabeza del poder político ruso, es decir, el señor Putin y su círculo, su Sanedrín más cercano, y los servicios de información rusos. Porque eso al final es la muerte negra para Rusia. Yo lo desconozco, quiero decir que no sé, yo no creo que casi nadie sepa cómo son esas relaciones, pero si nos dejamos guiar por lo que está haciendo Putin, por el nerviosismo sin ninguna duda de Putin y su alrededor, al final el último golpe de Estado en Rusia lo dieron los militares con los servicios secretos, ¿no? Y yo creo que eso lo tiene Putin muy claro, ¿no? Él controla, él domina las cosas, pero si el tema no va como él quiere, él preferirá siempre echarle la culpa a esos generales y a esos espías que reconocer que el error ha sido suyo. Porque ahora lo que Putin está intentando no solamente es ganar la guerra, es salir de la guerra con la suficiente dignidad como para que mantener ese poder de influencia que tiene en todo el Estado. Si él pierde ese poder de influencia, que no lo va a perder a corto plazo, pero que lo puede perder a medio plazo, pues imagínate, no gana la guerra y además le cortan la cabeza, pues sería un absoluto desastre. Última pregunta, que es la prolongación de la respuesta que me acabas de dar, Fernando, no te robo más tiempo. A estas horas de la noche, si Putin pierde la guerra, finalmente, dure 3 meses, dure 6 meses, se prolongue un año, yo personalmente no creo que vaya a llegar a prolongarse tanto en el tiempo, quizás ni siquiera 6 meses, pero si ello es así, digo, ¿tú crees que Putin tiene alguna esperanza de sobrevivir políticamente a esa derrota? Si Putin pierde, yo creo que él lo sabe perfectamente que no puede sobrevivir. Por eso es tan vital por donde el tema por el cual empezábamos, ¿no? No se trata solo de ganar o perder la guerra, sino de dar la impresión de que has ganado la guerra pase lo que pase, ¿no? Y ha ido tan al ataque, ha estado tan chulito, que estos intentos de los últimos días en los cuales decían, no, nosotros ya no vamos a conquistar Ucrania, nos conformamos con el Donbass y unos territorios pequeñitos y tal, ¿no? Es decir, él tiene que vender claramente a su ejército y a su entorno, a su alrededor, que él, digamos, ha ganado. Lo que pasa es que ahora mismo lo tiene complicado. Fernando Rueda Rieu, profesor, escritor, periodista, experto y analista, casi se me cae, he conseguido no se me caiga, analista y probablemente el periodista español que más sabe y que más ha estudiado en las últimas 3 décadas los servicios secretos, los servicios de información, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. Ha sido un placer y un honor el tenerte en Periodista Digital. Cuídate mucho y te volveremos a molestar, Fernando, y abusar de tu confianza alguna noche. Cuídate y gracias. Venga, un abrazo fuerte, Eurico. Gracias. Un abrazo, gracias, Fernando. Buenas noches. La evidencia es que la plata tuya no está en una cuenta individual. No hay una cuenta a nombre de Carola Bretauer esperando que tú la retires. No existe. Existe el gran fondo, tu plata va a esta enorme piscina de cuales las AFP toman, de tus 100 pesos toman 30 y le pagan a lo mismo que te estoy diciendo yo. A fin de mes, con esos 30 pesos, pagan todas las pensiones que les corresponde, las asistenciales, todas, y los otros 70 pesos se los pasan a los empresarios, se los prestan para que, entre comillas, inviertan. ¿En qué invierten esos empresarios? En prestarte plata a ti. Tú vas al banco, pides un crédito de consumo, es tu plata, solo que en vez de recibirla a la tasa de interés que la AFP se la presta a los bancos, tú te la prestan a una tasa de interés muy superior.
Por eso las AFP y la banca en particular viven del fondo de pensiones de los trabajadores. Esta economía funciona sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Un sistema de pensiones coherente que no esté basado en cuánto tú puedes ahorrar es un sistema de reparto similar al que tenemos hoy día. Tenemos un sistema de reparto, solo que en vez de pasarle el 70% de lo que nosotros cotizamos a unos empresarios para que jueguen al casino, el 100% se usa para mejorar tus pensiones sobre un pilar básico público y sobre las cotizaciones que hagan los empleados. Quiero referirme a un asunto que recorre transversalmente el informe que votaremos esta tarde. Por una parte, la falacia que ha sido ampliamente instalada, esta idea de que solo los derechos sociales, como la salud, la educación, tienen un costo para el Estado, y también de responder la pregunta que aquí algunos destempladamente nos han hecho. ¿Cómo pensamos financiar todo esto? Lo cierto es que, exceptuando quizás la libertad de pensamiento, todos los derechos fundamentales tienen un costo, no solo los sociales. Por ejemplo, para proteger la propiedad privada, el Estado desembolsa muchísimo presupuesto, como es el caso del traslado de personal de Carabineros a la región de Biobío, de la Araucanía, para la protección policial de las empresas forestales. Recuerdo que esto fue noticia el año 2016, cuando Carabineros informó al Congreso de la República que gastó más de 1.800 millones de pesos en esa labor. Y de hecho fue noticia porque fue 22 veces más que lo que gastaba en el año 2010. Y no solo lo gastaba en traslados, sino también en viáticos para la protección de dichas empresas privadas. Empresas cuyos dueños son Mate y Angelini. Bueno, la derecha se espanta cuando buscamos financiar la salud, la vivienda y la educación, pero ni se inmuta cuando la plata de todas y todos invierte en que Carabineros hagan de guardia de seguridad. Los derechos, todos los derechos, implican para su aseguramiento que pensemos más allá de un catálogo. Una constitución que garantice derechos a toda la población debe ser diseñada en coherencia con ello en todos sus aspectos. Por eso, lo que estamos aprobando hoy debe entenderse siempre en armonía con las decisiones que tomemos y tomaremos en el resto de las comisiones. Cuando pensamos en todos los modelos de países que se consideran ampliamente modelos exitosos, como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Finlandia, Suecia, en todos ellos ocurrieron dos cosas. Por un lado, el Estado intervino en la economía con un enfoque desarrollista, organizando, planificando la base productiva, la industria, y por otro, generó un modelo de impuestos que apuntó a la redistribución. El mito neoliberal de que un Estado ausente es mejor ya se derrumbó. Y Chile es el mejor ejemplo de eso. En Chile, por ejemplo, el Estado ha fracasado en la tarea de recaudar impuestos suficientes, especialmente a quienes más tienen. La triste ironía de esto es que los que menos tienen son los que más contribuyen en el pago de impuestos y son luego a quienes el sistema les niega el acceso a las prestaciones básicas. Ante esto, cobra especial relevancia lo que se discute hoy día en las comisiones de forma de Estado y modelo económico, entre otras. A pesar de lo que señalan los sectores del rechazo, para poder asegurar todos los derechos de forma progresiva, sí era necesario un proceso constituyente, porque la nueva Constitución también debe ampliar y fortalecer el rol del Estado en la economía, hoy debilitado y reducido por la Constitución del 80 en consonancia con el techo ideológico del fanatismo neoliberal. El modelo de desarrollo vigente en Chile ha demostrado su incapacidad para crear y distribuir ingresos y por esta razón necesitamos un nuevo modelo que se base en la generación y no en la extracción de valor. Para eso, y siguiendo el ejemplo de la mayoría, si no todos los casos de desarrollo exitoso a nivel mundial, el Estado debe asumir un rol estratégico en la administración de las rentas de la economía, buscando transformar la base productiva hacia una más variada, de mayor complejidad, inyectando tecnología y con foco en sectores intensivos en conocimientos. Es cierto que hoy estamos ante la propuesta que refleja el corazón del proceso constituyente, con las demandas más sentidas por la ciudadanía, y la aprobaremos
sabiendo que con la consagración de estos derechos en el texto constitucional no se termina la batalla por la justicia social y la igualdad. Seguiremos trabajando en esta convención día a día para entregarle a Chile un texto que sea una herramienta para facilitar los cambios y las transformaciones sociales y políticas cuando éstas se requieran, cuando éstas sean necesarias, para darles respuesta al pueblo, con un Estado promotor para una vida plena. Y eso está lejos de ser una revancha, como ha instalado el sector de la derecha. Es, por el contrario, lo mínimo que un país democrático y en desarrollo puede otorgarse a sí mismo. Muchas gracias. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.